Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24, dice lo siguiente: ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todos vamos corriendo una carrera larga llamada vida, pero no podemos correr la carrera de la vida solo por correr. No podemos correr esta carrera sin tener una meta. Y si la tenemos, imagínate no poder alcanzarla. Nosotros como hijos de Dios tenemos que correr como lo dice el apóstol Pablo en este versículo, de tal manera que obtengamos el premio. Es decir, correr de tal manera que alcancemos nuestras metas. Muchas personas, incluyéndome yo, incluyendo seguramente a muchos cristianos, vamos corriendo la carrera de la vida con actitudes que en lugar de hacernos triunfar, nos están llevando al fracaso. Por eso quiero hablarte de las actitudes de fracaso y los principios para tener éxito. No sé si te acuerdas, pero hace algunos años, en el mundo de los negocios, viendo los medios de comunicación, televisión, radio, e incluso prensa, en redes sociales también lo hemos podido ver, nos hemos podido dar cuenta que el gigante de la telefonía, el gigante del siglo XXI, la empresa finlandesa Nokia, se declaró en quiebra y fue adquirida por Microsoft. ¿Recuerdas cuando hace años el Nokia, ese teléfono móvil, era el no va más, era el boom del mercado, era la sensación, era la expectación del momento? Pues fíjate, en bancarrota. Y Microsoft, el gigante de las computadoras, de los ordenadores, ¿qué hizo? La adquiere, la compra, la financia. Ahora bien, vale la pena hacernos la pregunta: ¿cómo un gigante de la telefonía como lo fue Nokia puede llegar a la quiebra, puede llegar a la bancarrota? Si tiene todo el dinero, si tiene tanta tecnología, ¿por qué ha ido a quiebra? Los analistas, los que se encargan del tema de las finanzas, los expertos, llegaron a una conclusión. Fue que Nokia quebró por dos razones: por su falta de visión y por su soberbia. Estos dos puntos son importantes: falta de visión y la soberbia. Su falta de visión porque no vieron que el futuro estaba en los smartphones, en los tablets. Su soberbia para no aceptar consejos de sus asesores cuando les querían hacer ver eso. Había que evolucionar, había que adaptarse al nuevo mercado, había que combatir, había que luchar contra otros gigantes que poco a poco se iban levantando, que no estaban haciendo ruido, pero que estaban ahí y que poco a poco se estaban levantando. ¿No aceptas consejos? ¿Cómo te define eso? Persona soberbia. Con lo que había logrado Nokia, con eso no se podían mantener siempre en la cima. Había que evolucionar. Pero Nokia no lo hizo. Estaban equivocados. Y vinieron las consecuencias. Ahora bien, estas dos razones por la quiebra de Nokia vamos a trasladarlas a la vida de muchos de nosotros. En primer lugar, la falta de visión. La visión de vida es definir cómo queremos que sea nuestra vida. Reconocer lo que hoy somos y lo que queremos llegar a ser. Lastimosamente hay muchas personas solamente que han puesto su vista en el ahora, pero no se atreven a tener una visión de su futuro. Por eso abandonan sus estudios, no se preparan para mañana, no están listos para las oportunidades que Dios puede traer a su vida. Son personas que tienen la capacidad, tienen la experiencia para tener un mejor empleo, pero están acomodados a lo que hacen hoy. Son personas que están tranquilas en su zona de confort, en su zona de comodidad y no quieren o no se atreven a salir de ahí y rechazan las oportunidades para aprender algo nuevo. Y esto lo podemos trasladar incluso a la congregación. Cuando los líderes, nuestros pastores, nos delegan responsabilidades y nosotros por miedo, porque estamos acomodados, no queremos aceptar esa nueva responsabilidad. Falta de visión. Pero cuidado, porque también está la soberbia.
Es uno de los peores enemigos de nosotros mismos. La soberbia no nos deja avanzar. La soberbia no te deja aprender. Como hemos visto el ejemplo de Nokia, hace que no puedas recibir los consejos de los demás porque tú piensas que lo que estás haciendo está bien, que sí es posible, pero necesitas mejorar. Y qué bueno que tengas hermanos y hermanas que te puedan aconsejar. Oye, ¿y si haces esto en tu trabajo y si le das una vuelta de tuerca para que esto funcione? Qué bueno que aceptemos los consejos, sobre todo los consejos que sabemos que van a dar buen fruto. Los consejos malos, eso sí hay que rechazarlos. La soberbia nos lleva al fracaso porque la soberbia no nos permite responsabilizarnos de nuestros errores, sino que siempre señala culpables. La soberbia no nos permite reconocer nuestras faltas, sino que siempre busca una excusa. Podríamos decir que la soberbia es muy parecida al orgullo. Nos hace mantenernos en actitudes de víctimas, cuando en la realidad estamos enfrentando las consecuencias de nuestras propias malas decisiones. Ahora bien, hemos analizado estas dos actitudes de fracaso y ahora vamos a ver por medio de la palabra de Dios los principios del éxito. Porque la Biblia es el manual donde puedes encontrar cualquier tema actual para hoy. O sea, tú lo que vives en la actualidad, ya en la Biblia lo puedes encontrar. La Biblia es el manual de instrucciones tuyo y mío. En la Biblia puedes encontrar cómo ser una persona que cuida a tu familia. Puede ser una persona incluso que te da pautas, que te da consejos para afrontar un momento de crisis. Puede ser económica, puede ser falta de empleo. La Biblia nos enseña tantas cosas. Pues nos enseña principios para el éxito. Josué capítulo 1, versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Aquí hay principios de éxito y las encontramos en esta primera parte. Esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes, Dios está contigo. Este es el primer principio. Esfuérzate. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 10. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. El esfuerzo es lo que humanamente se necesita para que nuestros proyectos, nuestras metas, se puedan hacer realidad. La parte espiritual se llama fe, pero el esfuerzo es la parte natural, para que esos proyectos se puedan hacer realidad. Hay muchos hermanos en la fe, hay muchos que no creen en Dios, por supuesto, que son de poco esfuerzo. No quieren esforzarse en la vida. No quieren confiar en lo que Dios puede hacer, pero no quieren esforzarse para hacer lo que a ellos les corresponde. Este versículo nos da palabras claras. Esfuérzate y hazla. Hay personas que pasan la vida siempre con la palabra quisiera, me gustaría, sería bueno, pero no llevan a cabo nada de eso en sus vidas porque no se quieren esforzar. Esfuérzate y hazla. Hay que comprender algo importante. Todo lo que anhelamos tener o alcanzar en la vida tiene dos ingredientes. Uno, el espiritual, que como te he dicho se llama la fe, y el otro material que se llama esfuerzo. No podrás conseguir algo en esta vida si no te esfuerzas. Eso es importante. Eso es un principio que hay que aplicar a nuestra vida. El segundo principio es que hay que ser valientes. Josué capítulo 1, verso 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Hoy en día tú puedes ver que en la sociedad hay muchas personas que son valientes, pero lastimosamente son valientes para lo malo, valientes para el pecado. Isaías capítulo 5, verso 22. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebidas. Valientes para el vicio,
valientes para cometer un delito, valientes para conquistar la mujer de su prójimo, mujeres valientes para enredarse con el hombre ajeno, valientes para hacer manifestaciones a favor del aborto, por ejemplo, valientes para hacer manifestaciones machistas, feministas. Para eso sí que son valientes algunos. Pero la valentía que nos habla la palabra de Dios para poder triunfar es la valentía para aceptar retos, valentía para tomar responsabilidades, valentía para salir de nuestra zona de comodidad y enfrentar el reto de lo desconocido, confiando en primer lugar que el Señor está con nosotros. Necesitamos ser valientes para decirle que no al pecado, para someter nuestra voluntad a la voluntad del Señor, para dejar de hacer las cosas a nuestra manera y para hacerlas como lo dice la palabra de Dios. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Muchas veces el Señor, para hacernos reconocer nuestra propia valentía, nos pedirá que dejemos la barca de nuestra comodidad. Él quiere que aprendamos a caminar por fe. Mateo capítulo 14, verso 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús le dijo, versículo 29, ven. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Ya sabemos qué sucede después, ¿verdad? Pedro empieza a ver los problemas, empieza a ver las olas y empieza a hundirse. Pero Pedro empezó a andar sobre las aguas porque su mirada estaba en Jesús. Se esforzó, fue valiente, tuvo fe y empezó a caminar. El tercer principio, no temas. Proverbios capítulo 29, versículo 25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Un barco está seguro en el puerto, pero un barco no ha sido construido para estar solo seguro en el puerto. El temor es un lazo sobre nuestra vida que muchas veces no nos permite avanzar hacia lo que Dios tiene para nosotros. Y el temor al fracaso es uno de los principales obstáculos que a muchas personas no les permite comenzar nada en la vida. Si tu miedo al fracaso te impide intentarlo, entonces es que ya has fracasado. El temor a la crítica, el temor al que dirán, a muchas personas les paraliza. Pero tenemos que reconocer que las críticas son a la vez un reconocimiento del trabajo que se ha hecho. Al que no lo critican, al que no lo señalan, es porque no ha hecho nada. Así que no tengas temor a la crítica, no tengas temor a la burla, sino al contrario. Ten temor de no hacer nada en la vida. Ten temor de no ser útil en el ministerio donde Dios te ha puesto. Ten temor de Dios. Algunas personas por temor no han hecho absolutamente nada con el talento que Dios les dio. Mateo capítulo 25 puedes encontrar este pasaje, versículo 24 en adelante. Llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eras hombre duro, que sigas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Mira lo que produce el temor. Hace que no pongas en funcionamiento el talento que Dios te ha dado. Fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Le dio el talento, se lo devolvió, pero no hubo ganancias. No lo comercializó. El temor hace que no pongas en funcionamiento los talentos, las habilidades que Dios ha puesto en tu vida. El temor hace que no emprendas nuevos objetivos. El temor hace incluso que no te congregues en una iglesia, que vivas asustado. El cuarto principio, no desmayes. Isaías capítulo 41, versículo 10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Promesa de Dios para el profeta Isaías. Promesa de Dios para nosotros. Cuando vayan mal las cosas, como a veces suelen ir, cuando ofrezca tu camino solo cuestas que subir, cuando tengas poco que hacer, cuando precises sonreír
aún teniendo que llorar, cuando el dolor te agobie y no puedas ya sufrir, puedes descansar en Dios. Cuando peor están las circunstancias, es cuando más tienes que insistir. Estas palabras las dijo Rudyard Kipling. No abandones la carrera, aunque muchas veces parece que no merece la pena continuar. Sigue confiando en Dios. No dejes las cosas a medias, no dejes proyectos sin terminar. No tires la toalla. Espera la misericordia de Dios. Y si ya no tienes fuerzas para seguir adelante, ven al Señor. Ven al Señor porque Él renueva tus fuerzas. Isaías capítulo 40, verso 29. Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan, se cansan, los jóvenes flaquean, caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. La mayor gloria de un cristiano no es nunca caer. Es levantarse cada vez que caemos. Podemos caer, pero no debemos rendirnos, porque Dios es quien sostiene nuestra mano. Él nos extiende su mano para que nosotros nos podamos levantar. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano. Salmo 37, versículo 24. No desmayes. Sigue confiando en Dios. Ese es el cuarto principio. Y el quinto, el último. Dios está contigo. No lo olvides. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos capítulo 8, verso 31. Como hijos de Dios tenemos todo lo que necesitamos para triunfar en lo que emprendamos, porque el Señor siempre está de nuestro lado. Si Cristo es el capital de nuestra vida, no tengas temor, no desmayes. La victoria está segura porque la victoria es de Cristo. Dios está contigo, no lo olvides. Estos son los principios para tener éxito en nuestra vida. También te hemos presentado 2 principios para ir de fracaso en fracaso. Espero que puedas recibirlos, espero que los podamos poner en práctica y espero que a partir de ahora sigamos confiando en Dios. En medio de esta situación difícil que estamos viviendo, en medio de esta pandemia que está azotando todo el mundo, hoy más que nunca hay que confiar en Dios. Actitudes de fracaso, principios de éxito. La decisión es tuya. Radio Solidaria, una radio comprometida.